¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, el talco mentolado. Vamos a encontrar un par de emulsiones que sirven para hidratar la piel. Vamos a encontrar ese tipo de cosas. Cosas que no tienen alta complejidad y que uno las pudiese preparar sin una receta y tener en tu farmacia porque la van a pedir. Eso es un preparado oficinal, ¿ya? Entonces, hay dos mundos que son los de las especialidades farmacéuticas que son elaboradas en una industria y bajo un control de calidad muy estricto, y está el mundo de los preparados farmacéuticos, que son estos productos magistrales que uno prepara contra una receta. Ahora, ¿por qué la autoridad solo nos permite hacer en preparados magistrales las cosas que no existen en la industria? Porque el preparado magistral per se es un preparado de alto riesgo, producto que tú preparas una unidad. Yo voy a hacerle a la Valentina una crema con ácido salicílico y ella se la va a llevar y se la va a administrar. Yo no voy a tener una contramuestra, yo no voy a hacer un análisis de control de calidad, yo no voy a evaluar si microbiológicamente ese preparado está en condiciones o no. Entonces, ante la posibilidad de tener un preparado que cumpla con todos los requerimientos de calidad, la autoridad sanitaria siempre nos va a decir si existe una fabricación industrial de este producto, usted lo tiene que comprar. Es por esa razón que, por ejemplo, si un médico X se le ocurriera hacer una receta y decir, Valentina, te voy a mandar a preparar al recetario de la farmacéutica Karina Valdés paracetamol de 500 miligramos, cuando tú llegues a mi farmacia, no tengo farmacia, pero bueno, me gustaría tener. Cuando llegues a mi farmacia, yo te voy a decir, no, Valentina, no te puedo preparar esto porque esto existe. Lo que sí te puedo ofrecer es este paracetamol, con paracetamol de 500 miligramos, como excipientes, sin lactosa o sin tal cosa, porque el paciente tiene una intolerancia severa, yo sí lo puedo preparar, porque hay un argumento tecnológico que te diferencia de un preparado en la industria. ¿Se entiende? Escríbeme en el chat si se entiende, por favor. Súper. Ya, entonces, mira, son dos mundos bien distintos, pero súper atractivos los dos. O sea, será que a mí me gusta mucho esto, pero siento que son muy atractivos los dos. El mundo de la elaboración industrial tiene un alto estándar en calidad y en fabricación y tiene muchos requerimientos, pero el mundo del preparado magistral es muy bonito también, porque es absolutamente individualizado, entonces uno se siente, si bien en la industria uno elabora algo que resuelve un problema para la población completa, en el mundo del preparado farmacéutico es muy individual, entonces es como muy gratificante en ese aspecto, porque uno le prepara a ese individuo algo que él necesita. Y eso es como mucho más parecido a lo que era la farmacia antigua, ya, a lo que era el boticario antiguo. Ya. Pero dicho eso, ¿qué hora es? Ya. Si hay alguna otra duda, escríbanme en el chat y la tomamos al tiro porque prefiero hacerlo lo más interactivo posible. Si no, continuamos. ¿Ya? Lo único que estoy viendo es el chat, así que si alguien quiere tomar la palabra, por ahí nos comunicamos. Dice, nos quedamos detenidos en la forma farmacéutica, ¿cierto? Que era esta forma de darle un ropaje
al principio activo que lo convierta en una forma farmacéutica y en algo que sea manipulable y administrable al paciente. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué cosa es este ropaje que le vamos a poner a este principio activo? Pues ese ropaje tiene un nombre bien particular que es excipiente. Y ustedes a partir de ahora tienen como obligación, porque a partir de esta asignatura ya no van a funcionar más como estudiantes de farmacia, sino que tienen que funcionar de aquí para adelante como casi farmacéuticos. Por lo tanto, tiene que ser mucho más interactiva su propia formación. De aquí en adelante, medicamento que toman, medicamento que dan vuelta a la caja y miran qué es lo que trae. Y dentro de las cosas que trae van a ver muchos excipientes. ¿Qué son esos excipientes? Son todos estos otros puntitos que acompañan al principio activo, que están aquí, que pueden ser 1, 2, 3, 4. He visto productos que traen 5, 6 y 7 excipientes para lograr formar esta forma farmacéutica. ¿Ya? ¿Cuál forma farmacéutica? La que uno necesite. ¿Ya? Es ahí donde todavía nosotros tenemos el arte. Es la forma farmacéutica que se necesite. Y es así como tenemos, mira, justo me queda el chat aquí encima. Aquí lo voy a bajar. Los excipientes. Y quise poner excipientes en polvo, en sal, de colores, en líquido, porque excipiente es toda sustancia inerte utilizada para dar forma a una forma farmacéutica, aunque parezca redundante, ¿cierto? Es dar forma a una forma farmacéutica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el excipiente es lo que nos puede dar el peso y el volumen en algún principio, con algún producto. ¿Se han fijado ustedes que hay comprimidos, por ejemplo, de clorfenamina? Alguno habrá tomado clorfenamina, ¿cierto? ¿Y se acuerdan de la dosificación de la clorfenamina? Ah, mira, la pregunta aquí es, profesora, ¿siempre son inertes? La Valentina ya entendió la forma en que yo hago las diapos. Puse en color la palabra inerte. ¿Por qué? Porque me tengo que acordar de decir que ese inerte, Víctor sabe, 4 miligramos cada 8 horas. Con harto sueño vaya a vivir, pobre Víctor, porque cada 8 horas da harto sueño la clorfenamina. Pero la clorfenamina, si lo ponemos como ejemplo, te tomo al tiro, Valentina, lo que tú me estás comentando, 4 miligramos. ¿Ustedes dimensionan el volumen que tiene 4 miligramos? ¿Han pesado 4 miligramos? Partiendo que 4 miligramos hay que tener una granataria, una balanza analítica, no de 5 ceros, para lograr la sensibilidad de 4 miligramos. 4 miligramos no es nada, como dice la Valentina aquí, no es nada. Si yo les tuviese que decir y tuviese un frasco aquí con clorfenamina y le dijera al Víctor, tómate 4 miligramos cada 8 horas, yo le tendría que ni siquiera pasar la punta de un cuchillito. Eso es inmanejable. Eso no es un comprimido, ¿cierto? Por chico que sea. Eso es inmanejable. Entonces, ¿para qué nos va a servir el excipiente? Para poder diluir esa clorfenamina en una cantidad de polvo que nos permita hacer algo manejable. Manejable para el Víctor, que lo saque de un blister, manejable para una persona que más encima el médico le puede decir que se tome la mitad o el cuarto del comprimido. Eso es un excipiente, es algo que nos hace factible formar una forma farmacéutica, la que sea, en líquido, en sólido, en semisólido. ¿Estamos? Ahora, yo marqué ahí el concepto de inerte, porque inerte en el sentido de acción farmacológica. Si ustedes dan vuelta a la caja de un medicamento, se van a dar cuenta que todo lo que ahí está es inerte farmacológicamente.
no son ni antialérgicos, ni es un antiinflamatorio, ni es un antibiótico el excipiente, pero tan inerte no es, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la mayoría de los comprimidos trae como excipiente lactosa. Y estamos claros que para un intolerante a la lactosa, si el excipiente le va a provocar algo, por lo tanto no es inerte para esa persona. O traen como excipiente almidón. Si hay alguien que es un celíaco o un intolerante estricto al gluten, también puede tener algún problema con los almidones, y así con distintos excipientes. Por ejemplo, la tartrazina, que es un color, ¿cierto? Es un colorante que se ocupa para tonalidad amarilla. Hay mucha gente que es muy alérgica a la tartrazina y por eso los envases dicen este producto y lo declaran. Este producto contiene tartrazina. Entonces, si bien la tartrazina es un excipiente, para muchas personas no es tan inerte. El concepto de inerte va asociado a que no tienen una acción farmacológica. Ya. Chicos, sé que hay con más de 50 escuchando en este minuto, así que anímense a poner sus inquietudes dentro del chat, porque así podemos ahondar en cosas que son bastante más específicas que de repente a mí se me pueden ir. Ahora, las formas farmacéuticas van a ser administradas por distintas vías. Y la vía en que yo administro ese producto va a ir muy asociada al efecto que yo quiero lograr. A mí me gusta esta lámina porque siento que como que te aterriza de golpe en lo que un medicamento y por dónde se administra puede provocar, ¿cierto? Y por ejemplo, nosotros podemos seguir la ruta de la vía oral, ¿cierto? Pero en la boca, si nosotros nos miramos bien, después esto lo vamos a ver con detalle más adelante en otra clase, pero si tú miras bien, y se supone que lo que uno está buscando en esta forma farmacéutica aquí, es un comprimido, este verde con los puntitos rojos, ese comprimido, se me va el puntero, este comprimido si entra por la boca, lo vamos a tragar, tragar, va a llegar al estómago, se va a desintegrar, ¿cierto? Y el principio activo va a seguir hacia el intestino delgado, y aquí va a empezar todos sus procesos de absorción. Hay muchas venitas, están las azules, muchas venitas, entonces ya en algunos casos desde el estómago y en otros desde el intestino, esto empieza a ser absorbido. Pero esa absorción va a ir directo, esa vena va directo al hígado, y en el hígado nosotros podemos tener muchos procesos de degradación de principio activo por el efecto primer paso. Lo que sobreviva o el metabolito que sea activo y nos siga sirviendo va a seguir por esta venita, va a entrar al corazón, a la circulación cardíaca, y de aquí se va a distribuir a todo el cuerpo y nosotros vamos a tener un efecto. Recién ahí, con la administración oral. Por eso, cuando nosotros nos administramos algo en forma oral, a mí me duele la cabeza ahora, me tomo el paracetamol en este minuto y a mí no pasa nada hasta 40 minutos después. ¿Por qué? Porque estamos en todo este proceso. Estamos todo por aquí. Se demora. Pero en la misma boca, si yo coloco, por ejemplo, un comprimido en la parte sublingual, es decir, por debajo de la lengua, donde existen venas que van directamente a la vena que entra al corazón, saltándose el hígado. Por ende, tenemos un efecto mucho más rápido y entramos a vena corazón, administración a todo el cuerpo,
Entonces, todo lo que se coloca sublingualmente, uno tiene un efecto mucho mayor, y es por eso cuando uno va a la urgencia, hay muchos medicamentos que se colocan debajo de la lengua. De igual manera, en algunos casos con la vía aérea, ¿ya? Si tú inhalas un medicamento, tú entras directamente al pulmón, puedes tener un efecto local en pulmón y de ahí vas a la vía sanguínea corazón y ahí al resto del cuerpo. Después, con más tiempo, ustedes se pueden ir fijando de qué pasa si yo pongo ese mismo principio activo en la nalga o en algún músculo con una administración intramuscular, cómo se va moviendo directamente hacia distintas partes del cuerpo. ¿Estamos? Esa es la importancia de la forma farmacéutica, cómo yo hago llegar el principio activo a distintas áreas, y para eso tenemos formas farmacéuticas que se pueden administrar por la boca, por el recto, por la vía aérea, en forma vaginal, oftálmica, dérmica, ótica y parenteral, entendiendo como parenteral todo lo que va bajo la piel, ¿cierto? ¿Y de qué va a depender que yo elija la vía de administración? El efecto que quiero lograr, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quisiera, no sé, disminuir el dolor de cabeza, probablemente no voy a optar por la vía oftálmica y hacer un preparado en gotitas oftálmico. ¿Por qué? Porque va a ser muy incómoda esa vía de administración para algo que tiene un uso tan cotidiano como el dolor de cabeza. Si bien no es imposible de lograr, también hay que aplicar racionalidad, ¿cierto? O como una vía parenteral, si es que yo tengo un problema de presión y tengo que tomar atenolol todas las mañanas y las tardes, voy a diseñar algo que sea de administración parenteral, voy a obligar a mi paciente a que se esté pinchando mañana y tarde para un problema que se puede resolver con una administración oral. No, por cierto. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a ir pensando en qué forma farmacéutica vamos a desarrollar, dependiendo de cuál es el efecto que queremos lograr y dónde lo queremos lograr, ¿cierto? Hacia qué diana, hacia qué punto nosotros queremos llegar con ese principio activo. La tecnología farmacéutica no va hacia un conocimiento farmacológico, sino que lo usa como insumo. Tú tienes que tener como conocimiento, por ejemplo, qué es lo que tú quieres lograr. Y teniendo claro qué es lo que tú quieres lograr, tú tienes que desarrollar. Por ejemplo, ¿por qué puse esto aquí, estas fotitos de la boca? Porque si yo les dijera a ustedes, ya, mira, lo que queremos es ahorrarnos el efecto primer paso. Perfecto. Tú primero dices, entonces no se puede tragar nada porque siempre va a tener efecto primer paso. Es lo primero. Listo, no se lo puede tragar. Pero quiero que sea cómodo para el paciente. No se lo vamos a inyectar. Ya, perfecto. No se lo vamos a inyectar. Quiero que sea cómodo y que sea rápido. Entonces uno puede pensar inmediatamente, bueno, puede ser la boca. La boca en general es una vía de administración cómoda. Estamos todos acostumbrados ya a ingerir cosas por la boca. Distinto es si a la edad adulta, con los chicos no hay nada que hacer porque uno como más los obliga, pero por ejemplo un supositorio, ya cuando uno es adulto, como que no te hace mucha gracia si tuvieras que administrarte un supositorio cada 8 horas. Son vías que en el fondo uno es reticente, independiente que pueden ser muy buenas vías de administración, ¿ya? Por ejemplo, yo te digo, mira, esto tiene que ser por boca, por la vía oral, pero tiene que ser rápido, no tiene que tener efecto primer paso. Entonces tú dices, mira, sublingual. Listo. Y mientras yo estoy hablando, usted juegue con su lengua y perciba cómo es la cavidad sublingual.
¿cierto? Una cavidad muy húmeda. Y no sé si usted habrá jugado, pero lo va a hacer después que ellos ahora dejemos la clase y póngase una piedrita debajo de la lengua y perciba cómo es el volumen, cómo es la sensación de volumen cuando uno tiene algo debajo de la lengua. Es muy molesto, ¿cierto? Y lo que nosotros tendemos en forma natural, cuando tenemos algo debajo de la lengua, es a tratar de tragarlo. Si yo estoy diciendo que quiero un efecto rápido y que no tenga efecto primer paso, si yo me lo trago, arruino el objetivo. Por ende, lo que yo tengo que hacer es mantenerlo debajo de la lengua. Y no empezar a moverlo, sino que dejármelo ahí. Entonces, lo primero que deberíamos pensar es que entonces tiene que ser pequeño. Así, pequeño, pequeño, pequeño. Forma, uy, no una estrella, ¿cierto? Algo que sea muy suave, de bordes redondeados, porque si no, me va a provocar daño y yo, si lo siento molesto, lo voy a tragar. Ojalá que tenga un grado de adhesividad, porque cualquier cosa que nos pongamos debajo de la lengua, querámoslo o no, la lengua empieza a tontear con el objeto y a moverlo. Entonces, ojalá tuviera un grado de adhesividad, por ejemplo, a una encía, a la encía lateral, cosa que ahí se quede pegado y se mantenga por un par de minutos. Pero tiene que ser un par de minutos, tampoco le podemos obligar al paciente que esté con un pedazo de piedra debajo de la lengua por horas, ¿cierto? No, tiene que ser rápido. Por lo tanto, se tiene que romper rápido. Y ahí tú empiezas a tener una serie de cosas que tú ya estás diseñando una forma farmacéutica de acuerdo al requerimiento que tengas. Y hay una cosa súper importante, si va en boca y se va a desintegrar dentro de la boca, se va a desintegrar rápido, ya le tengo un buen tamaño, pero tiene que tener un buen sabor. Porque aquí siempre nos tenemos que poner nosotros al otro lado de la barrera y mirar como paciente o como cliente. Yo me voy a poner algo debajo de la lengua que sea enorme, que me fastidie, que me moleste, y más encima que sea de un sabor amargo o ácido muy desagradable. No, pues yo dejo inmediatamente mi terapia botada, porque así somos como pacientes, ¿cierto? Una cosa es la racionalidad que uno tenga como farmacéutico y uno diga, no, pero esto me va a hacer muy bien, por lo tanto lo voy a aguantar, a cómo nos vamos a comportar cuando estamos al otro lado de la barrera y digamos, yo no sigo con esto y lo dejo botado porque no me gusta. Entonces, también tenemos que nosotros saber qué es lo que queremos lograr, a dónde quiere ir ese principio activo. ¿Qué nos están solicitando? Tenemos que pensar que siempre que desarrollamos una forma farmacéutica no es porque se nos ocurrió y de puro ingeniosos que somos, vamos a desarrollar una forma farmacéutica, ¿cierto? Hay alguien que nos está diciendo, mira, ¿sabes qué? Lo necesitamos. Necesitamos llegar con ese principio activo a tal parte. Y, por ejemplo, en el tracto genital femenino, uno puede llegar y querer acciones muy locales. Y uno desarrolla un óvulo o un comprimido, en el menos de los casos, porque son desagradables, un óvulo para que se desintegre en la zona del vaginal uterina y tenga un efecto local, infecciones, para una absorción muy puntual, hormonas, cosas que son de aspecto local, pero no sistémico. Es decir, si yo quisiera llegar a un dolor de cabeza, es poco probable y muy ineficiente usar una vía de administración vaginal, pese a que alguna parte del principio activo sí va a llegar a la cabeza, al, al cerebro. Es muy ineficiente para un dolor de cabeza hacer una administración vaginal, se va a demorar demasiado, ¿cierto? Pero si quiero una administración sistémica, es decir, quiero abarcar todo el cuerpo y quiero que llegue a una vena que sea de administración sistémica, es decir, que llegue a corazón para poder difundirse en todo el cuerpo, más que una vía vaginal, quizás pudiese usar una vía rectal con un supositorio, donde sí tenemos venas que van directamente al corazón y pasan, profe, ¿está grabando la clase? No.
no estoy grabando la clase. Y pasan directamente sin pasar por el hígado. Entonces, mucho más racional, si yo quiero un efecto sistémico, abordar el recto que abordar el canal vaginal. Esas son cosas que nosotros tenemos que plantearnos como farmacéuticos y proponer, porque se nos va a solicitar, ¿cierto? Se nos va a solicitar cuando estemos en la industria, se nos va a solicitar el plantear cómo lo hacemos. Si tuviésemos que desarrollar un producto nuevo o innovar en algo, ¿cierto? Y aquí yo puse dos ejemplos, una administración parenteral con estas jeringas prellenadas que uno se administra insulina, que son estos lápices prellenados, muy modernos, muy entretenida la forma de administrar, o la administración en vena, como pudiese ser, por ejemplo, un suero. Y ahí, como farmacéuticos, también tenemos que ponernos un desafío, dependiendo de lo que tengamos que hacer. Por ejemplo, ¿por qué la insulina va administrada por vía parenteral? Bueno, porque es una proteína y se degrada y no puede entrar por el tracto gastrointestinal. Es decir, por eso todavía no tenemos insulinas en comprimidos y se han hecho varios intentos por tratar de hacer insulina por vía nasal. Nada ha resultado hasta el momento, todavía siendo tanto enfermo, tanto diabético, todavía tenemos gente que se tiene, y todos nuestros pacientes se están pinchando todos los días y un par de veces al día, con todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Pues bueno, ahí el volumen tiene una implicancia súper grande, porque nosotros tenemos que pensar en esa forma farmacéutica en un volumen muy pequeño. Si, por ejemplo, lo vamos a administrar subcutáneamente, en que logremos el menor dolor posible, porque el dolor en gran medida, por la vía parenteral y subcutánea, va asociada al volumen. No es lo mismo que a uno lo vacunen con 500 microlitros a que te vacunen con 100 microlitros, ¿cierto? 100 microlitros casi no se sienten, 500 microlitros estamos con un cototo que nos duele hasta el otro día. Ahora, pero si la vía parenteral que vamos a usar es una vena gorda y gruesa, como puede ser la vena del antebrazo, nosotros ahí podemos poner un volumen, entre comillas, casi indefinido. ¿Se han fijado cuando uno está en un hospital y te administran suero? Uno mira, y ustedes son tan jóvenes que la mayoría nunca está hospitalizado, pero cuando uno va a visitar y mira, las personas están conectadas a medio litro, 1 litro de suero, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque está conectado directamente a una vena de gran volumen y de gran calibre y flujo. Por lo tanto, no provoca dolor. ¿Ya? De eso se trata cuando uno habla de una vía parenteral. Y las vías tópicas, uno va pensando en el mismo sentido. Por ejemplo, una vía tópica en que nosotros agregamos una crema, lo más probable es que en ese caso no nos importe mucho la dosis en que vamos a administrar y el dermatólogo nos diga aplíquese cantidad suficiente para lograr cubrir la zona. Ay, uno dice, pero bueno, ¿y no voy a pesar esa cantidad? No, porque no va asociado directamente a una dosis, sino que va asociado más a solo un efecto. Tópico también es la vía ocular, aunque podemos tener efectos sistémicos también por el ojo. La vía nasal es una vía muy atractiva porque se está viendo que podemos, con la vía nasal, llegar directamente al cerebro y de esa manera poder sobrepasar el efecto primer paso. Tenemos como vía de administración la vía aérea y también en la vía aérea tenemos un montón de desafíos y cosas que pudiésemos querer desarrollar y pensar. ¿Cómo son? Pasa para allá, mi hija, pasa para acá, mi hija. No logro dejar de distraerme. Podemos pensar, por ejemplo, en administradores con inhalador,
¿cierto? Pero inhalador de gas, como son, por ejemplo, el salbutamol en invierno, pero también tenemos inhaladores de polvo. ¿Y cómo vamos a elegir qué función vamos a ocupar como farmacéuticos? ¿Qué cosas nos tenemos que pensar? Bueno, si queremos llegar a pulmón, ambos nos sirven, ¿cierto? Pero el inhalador gaseoso, uno solo tiene que ponérselo, y en el caso de un niño con una mascarita, apretar el puff y que el chico simplemente respire, y la forma farmacéutica, en forma gaseosa, va a entrar al pulmón, el chico no hace ningún esfuerzo, ni ninguna otra acción, más que simplemente respirar dentro de esa aerocámara. Muchas veces con las guaguas ya eso es un desafío gigante, lograr que ellos se mantengan con esa inhaladora ahí. Pero si nosotros no podemos poner en gas ese principio activo por características propias del principio activo y tenemos que desarrollar un inhalador de polvo, cuando uno hace un inhalador de polvo, no hay un sistema propelente que tire hacia afuera el polvo de este inhalador. ¿Cómo lo hacemos? Se coloca en boca y el paciente tiene que tener la capacidad respiratoria suficiente para inhalar con fuerza y de esa manera el polvo entre hasta el pulmón. Entonces inmediatamente usted ¿qué va a decir? Ah, bueno, sí, esto sirve, pero sirve en adultos. Porque ¿cómo usted le explica a un niño menor de 10 años o de 6 años que se ponga esto en la boca y que inhale con mucha, mucha fuerza para que pueda entrar este polvo directo al pulmón? No lo van a entender, ¿cierto? Entonces ya se nos dificulta desarrollar un inhalador de polvo para un niño. Y es así, a ver, el cuadrito arriba, que tener en cuenta. Todavía no nos estamos abocando a un en específico. De nuevo dice conexión al internet intermitente. Se cortó el audio. Ahora estoy hablando de nuevo. ¿Volvió? Volvió, perfecto. Qué cosa más terrible esto. Realmente es... Estamos tiquitaca, me dice el Cristóbal. Vamos a seguir entonces. Muy bien, entonces, en mente, ¿qué es lo que tenemos que tener en la cabeza cuando pensamos en el desarrollo de una forma farmacéutica? Y yo sé que he dicho hartas cosas y hay mucha información dando vuelta, pero usted tiene que tener en consideración todo esto al momento de pensar en una forma farmacéutica. Es deber suyo. Por eso le digo que aquí ya no tenemos que funcionar con la mentalidad del estudiante. De cuando estábamos haciendo mate 1, ya no sé ni cómo se llaman, si cálculo 1, mate 1, o cuando estábamos haciendo introducción a esto, introducción a lo otro, o la química general. Porque ahí todavía funcionamos con la mentalidad del estudiante y un poquito que yo me lo aprendo, yo me lo olvido, ¿cierto? Que no le pongo mucho asunto. Y yo entiendo, porque yo también fui alumna de esta misma escuela y también como que uno decía, materia pasada, materia olvidada, listo. Pero aquí nosotros ya estamos en una asignatura donde nos obliga a la integración. Y ya nos tenemos que sentir posesionados de la carrera que estamos estudiando. ¿Ya? Y es por eso que yo los invito a pensar en los aspectos generales en que tiene que uno tener en la mente cuando dice voy a desarrollar una forma farmacéutica. Primero,
en cuál es la finalidad terapéutica de ese principio activo que nosotros queremos llevar a una forma farmacéutica. Segundo, tenemos que pensar cómo va a ser aceptado o qué grado de comodidad va a tener esa forma farmacéutica. Pensando en que nuestro paciente adhiera a la terapia. Esto es algo que muchas veces olvidamos, ¿ya? Y aquí voy a poner ejemplos que quizás no son del área industrial, pero sí del área de recetario magistral. A mí me ha tocado ver y trabajar y ver cómo, por ejemplo, jarabe de propanolol no existe. ¿Por qué? Porque el propanolol en general es indicado para adultos. Existen comprimidos chiquititos de propanolol, son muy baratos, y los adultos que tienen problemas de presión toman su propanolol y mayor problema no hay, y es en la mayoría de la población. Pero existe una población minoritaria de niños que requieren propanolol. Y ese propanolol no se le puede administrar en comprimido, sino que se le tiene que administrar en jarabe. Al ser un volumen tan pequeño de personas que tienen que usar ese producto, la industria farmacéutica no se interesa por fabricar un par de unidades que se van a vencer muy rápido y que hay muy pocos pacientes. Pero en los hospitales sí lo tienen que desarrollar. Y en un trabajo reciente que nosotros hicimos con una niña en una tesis, lo que hicimos fue desarrollar jarabes a partir de formas farmacéuticas sólidas que se estaban haciendo, pero se estaban haciendo en condiciones en que eran muy poco agradables. Hay muchos principios activos que tienen muy mal sabor. Entonces, lograr que ese paciente chiquitito tenga una adherencia a una terapia, es decir, acepte una terapia que lo va a acompañar por muchísimo tiempo, si lo que tiene que ponerse en la boca constantemente es algo que tiene un sabor muy desagradable, es muy difícil. Es muy difícil para los papás que tienen que hacer esa administración, es muy difícil para el chiquitito. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos cuál es la finalidad terapéutica, a dónde tenemos que llegar. Ah, mira, tenemos que llegar, no sé, administración sistémica, mucha. Bueno, pensemos entonces por la boca, por el recto, no sé, inyectable. Aceptación. Oye, si lo podemos hacer por vía oral, no lo hagamos inyectable. La gente lo va a aceptar mucho mejor si se lo damos por la boca a que si lo pinchamos a cada rato. Ya, perfecto. Factores dependientes del principio activo. Eso nos mandata mucho y eso lo van a ver con Javier a partir de la próxima semana, donde a esta parte que está en verde le llamamos preformulación, que es primero saber, teniendo claro a dónde tenemos que llegar, a quién tenemos delante, si es una sal, si es un amonio, si tiene, es una tremenda molécula o es una molécula chiquitita, si es soluble en agua o no es soluble en agua. De eso va a depender muchísimo cómo nosotros vamos a pensar en esa forma farmacéutica, porque yo puedo tener tremenda idea y decir, ay, qué bueno, yo lo voy a hacer en jarabe. El jarabe es una forma farmacéutica acuosa, donde el principio activo tiene que estar disuelto en agua. Ah, pero resulta que mi principio activo es insoluble. Pucha, si es insoluble, entonces usted no tiene un jarabe. A lo más que podemos aspirar es a tener una suspensión. Y suspensión no sirve, no, porque el asunto forma un cake horrible y no alcanzamos a tener ni siquiera suspendido este producto una semana, sino que a los poquititos días se va al fondo y no se levanta más. Entonces, los factores dependientes del principio activo son súper relevantes en el momento en que uno desarrolla una forma farmacéutica, ¿ya? Y eso los vamos a ver con bien específicamente con el Javier en las próximas semanas. Y están los factores fisiológicos y patológicos que tiene este paciente, al cual la terapia va dirigida, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria, malamente nosotros le podemos poner un inhalador de polvo, porque el paciente
apenas puede respirar, ¿cómo le vamos a decir inhale con fuerza? Si casi no puede inhalar el propio aire que tiene alrededor y se tiene que estar poniendo una mascarilla con oxígeno. Entonces, su fisiología o su patología nos va diciendo cuál es la forma en que nosotros, cómo tenemos que desarrollar algo, ¿cierto? Y están las características fisiológicas de la vía de administración, porque podemos tener los factores fisiológicos y patológicos, es decir, qué enfermedad tiene esa persona. Por ejemplo, casi todas las cosas que van administradas para el cáncer van por vía intravenosa, porque las personas se encuentran en una condición de deterioro que se les pone una vía, se les deja abierta y todo resulta mucho más fácil llegando directo a la vena. Y ya el paciente no se encuentra en condiciones de que se lo administren de otra manera. Pero si nosotros vamos a hacer una administración en condiciones fisiológicas, entre comillas, relativamente más normales, donde las vías están a disposición, nosotros tenemos que saber también qué características tiene esa vía. Por ejemplo, lo más común es la vía oral, pero la vía oral tiene muchas implicancias. ¿Qué es la vía oral? La vía oral es boca. ¿Qué pH tiene la boca? Alguien que me conteste por el chat. ¿Están ahí? Capaz estoy hablando sola hace 40 minutos. El Jorge dice cercano pH 7. El Ojitos, que no sé quién es, si el pH es como 6. Ya, 8. El 7 está muy alto. Tendríamos candidiasis todo el día en la boca. Estaríamos llenos de esos 5,5. Ahí estamos mucho más cercanos. El pH de la boca es más ácido, no es neutro. ¿Ya? Entonces tenemos que pensar que lo que nosotros nos vamos a colocar, primero vamos a estar en un pH 5. Y el comprimido lo vamos a tragar. Y se va a ir por este tubito casi sin contacto, en caída por gravedad, ¿cierto? Y por los movimientos peristáticos del tubo, y va a llegar al estómago. Este recipiente, en algunos casos un recipiente muy grande, ¿cierto? Yo quisiera tener ese recipiente más chiquitito. Pero va a llegar al estómago, donde hay un volumen de agua. ¿Qué pH tiene el agua dentro del estómago? Conteste cualquiera. Pongamos un número. Entre 1 y 3. ¿Sí? Entre 1 y 3, para ser más específico, entre 1 y 2, ¿cierto? Es decir, nuestro comprimido pasó por pH 5 y cayó en un estómago y está flotando en este minuto, pero en un pH alrededor de 2. Y ahí lo tenemos. Y se va a romper, ¿cierto? Se va a romper el comprimido, se va a disolver la cápsula, el jarabe va a caer ahí, la solución va a caer ahí mismo, la suspensión va a estar... Tenemos esta cosa flotando y este principio activo ahí, que no sabemos todavía si se va a disolver o no, porque no sabemos qué características tiene, pero está en pH 2. Y se va a abrir la valvulita y va a pasar al intestino. ¿Y a qué pH va a pasar? Ese líquido con todas nuestras cosas ahí flotando. 4,7. 4 es bien ácido para el intestino. Entre 6 y 7, dice el Cristóbal. Ya, el Sebastián exageró, se fue al 8. 8, intestino grueso, ¿cierto? Vamos a caer a duodeno, que estamos más o menos como entre el 5 6, y pasadito el duodeno en 7. Entonces,
¿Ustedes se acuerdan que la solubilidad tenía relación con el pH? Sí, ¿cierto? Y la próxima semana el Javier se los va a refregar y se van a recordar de nuevo de toda esta parte. En que, pucha, que tenía relación la solubilidad con el pH. ¿Y qué estamos haciendo nosotros al pasar por el tracto gastrointestinal? Nos movimos en una gama de pH enorme. Entonces, ahí sí que importan las características fisiológicas de la vía en que vamos a poner nuestra forma farmacéutica. Tiene importancia porque va a tener que superar todos esos pH si lo administramos por boca. Y si queremos llegar a un efecto sistémico. Ahora, tu compañero puso pH 8. Eso es si quisiéramos nosotros seguir en el tracto y no ser absorbidos y llegamos al colon, que puede ser que lo necesitemos. Si nosotros queremos llegar a una patología de Crohn's o queremos llegar a un cáncer de colon, nosotros tenemos que superar el intestino delgado y tenemos que llegar al colon. Pero en ese caso, ¿no es más fácil un supositorio o no? Bien, bien, porque eso es plantearse una posibilidad. ¿Te fijas? O lo hacemos por boca o lo hacemos como un supositorio y el supositorio va a llegar tan arriba en el colon o va a llegar solo a un pedazo del recto donde va a ser absorbido. Porque el supositorio está hecho en una base grasa que se va a fundir en el recto, que funde antes de los 30 grados, de 37 grados. ¿Podremos llegar hasta tan arriba? ¿Nos sirve o no nos sirve? Por ejemplo, si en el cáncer de recto, probablemente es mejor por supositorio si es que el paciente logra tolerar el dolor. Entonces son muchas cosas que nosotros tenemos que pensar antes de desarrollar una forma farmacéutica. Porque no le vamos a decir, bueno, oh, tiene cáncer de recto, póngaselo, administrémosle unas gotitas oftálmicas. No tiene ningún sentido, ¿cierto? Y como farmacéuticos lo sabemos. Pero tenemos que tener claro, entonces, un montón de cosas y de variables antes de desarrollar una forma farmacéutica. No es que a la industria farmacéutica se les ocurrió hacer todo en comprimidos, porque para eso compraron una tableteadora y dijeron, todo lo hacemos en comprimido. Y justo se les ocurrió sacar un par de cosas. A ver, pero profe, en los supositorios, ¿cómo se determina si se da más acción sistémica o local o viceversa? Depende del principio activo. Tú cuando lo administras por supositorio vas a tener una acción sistémica, porque las venas que rodean el recto llegan a circulación sistémica. Por ejemplo, supositorios que son para las hemorroides, se absorbe un poco el principio activo, pero en gran medida son principios activos que no tienen absorción. ¿Por qué? Porque no sobrepasan la barrera de la membrana, no son solubles. Está sonando el teléfono. Contesten arriba, por favor. Oye, qué terrible esto. Pero bien, me gusta esto. O sea, ya, si yo quiero una acción local en el recto, lo que tengo que colocar es que no permita que sea absorbido por una barrera. ¿Y qué cosas no se van a absorber? Las cosas que no se disuelven. Y voy a tener una acción local. Pero entonces, ¿hay una acción local con el supositorio? Sí. Si es que el principio activo no se absorbe, sí tenemos una acción local. Y para eso son los supositorios, por ejemplo, para las hemorroides. Pero, por ejemplo, cuando ustedes ya hicieron algunas paseaditas por farmacia, así que tienen que haberlos visto. Los supositorios de paracetamol para niños. ¿Cuál es la idea que uno tiene con el paracetamol infantil en supositorio? ¿Una acción local o sistémica? Sistémica, ¿cierto? Sistémica, porque lo que queremos es bajar la fiebre. Es una acción sistémica. Y también tenemos de ibuprofeno. No, de diclofenaco tenemos supositorios infantiles. Y ahí lo que queremos es una acción sistémica. ¿Pero por qué abordamos la vía rectal si queremos una vía sistémica? Porque en general el supositorio, sí, la dipirona, el metamizol también
es supositorio, y la acción que buscamos es una acción rápida y sistémica. Necesitamos bajar la fiebre, necesitamos una administración sistémica y rápida. Para eso usamos recto en un niño. Bueno, en un adulto también se puede hacer, y también hay, pero los adultos son más reticentes. ¿Por qué lo hacemos así? Con un niño pequeño, porque los niños pequeños se niegan a la administración oral y no le podemos explicar lo que queremos si lo queremos hacer sublingual. Estamos, no sé, los que tengan hermanos chicos o que sean mamá o papá, que han tenido un, que no me escuchan aquí, pero los que han tenido un animalito así de 3 años, que traten de ustedes, o de 2 años, de explicarle que tiene que tragar y que, o que le tienen que colocar un analgésico por vía intramuscular, los niños se niegan. Entonces, lo que es más fácil es abordarlos por la vía rectal y un poquito obligarlos a llegar ahí. Pero por eso se desarrolla esa vía de administración. Te fijas que hay que abordar varios puntos. Primero, la aceptación, cómo vamos a llegar ahí, si va a haber alguien que se lo pueda administrar o no, si la vía de administración nos permite llegar a esa acción. La vía rectal sí nos permite llegar a la acción sistémica, y hay muchos antijaquecosos que idealmente deberían ser de administración rectal, pero como los adultos nos negamos, un poquito se prefiere seguir administrándolo por la boca porque no lo aceptamos muy bien, ¿cierto? También tenemos que tener claridad sobre si esta vía está en condiciones. En general, la vía de administración rectal para personas que tienen cáncer es una muy mala vía porque el tejido ya está muy erosionado y no perfunde de la misma manera que un tejido sano. Entonces también tenemos que tener consideración con eso. Además, son tejidos que están muy adoloridos, que generan mucho dolor, y por eso se busca más la vía de administración parenterales. ¿Ya? Entonces son varios factores los que tenemos que pensar. Por eso yo les digo que, a ver, en el caso de la domperidona en supositorio, aún se utiliza luego que el laboratorio Zaval lo quiere retirar. Ya. Uy, esa pregunta lleva hasta incluso un poquito de polémica dentro de la pregunta. La domperidona como de supositorio es buenísima. ¿Por qué? ¿Todos tienen claridad cuál es el uso de la domperidona? Se usa en tratamientos para las náuseas o antiemético, ¿cierto? Vómito, es decir, tenemos la vía oral totalmente comprometida y no podemos tomar un comprimido porque estamos con asco, estamos vomitando, estamos no aguantamos ni el agua. Entonces lo que uno necesita es otra vía y lograr disminuir esta sensación de reflejo de la náusea y del vómito, porque ya lo tenemos como un reflejo, ¿cierto? Entonces, el supositorio ahí funciona muy bien. ¿Por qué? Porque llegamos a la vía sistémica, llegamos al centro del reflejo del vómito y del asco, ¿cierto? Tenemos una absorción muy rápida, que es lo que es muy útil. Pero aquí tu compañero me pregunta otra cosa, pero el laboratorio Zaval lo quiere retirar. Y si quiere, lo hace. Y es una cosa muy polémica en Chile. ¿Por qué? Porque el laboratorio Zaval es un laboratorio privado. Y nosotros vivimos en un país de libre mercado, donde Chile no tiene un laboratorio nacional de producción. No estoy haciendo política, pero el laboratorio Chile no es de Chile. El laboratorio de Chile, que dice Chile, es israelita. Por lo tanto, y los laboratorios que son nacionales, como el Zaval es un laboratorio nacional de producción, con capitales chilenos, de una familia chilena, pero es un laboratorio privado. Por lo tanto, cuando uno es privado, uno fabrica lo que uno quiere, no lo que la nación necesita necesariamente. ¿Ya? Y si domperidona en supositorios es de venta muy baja,
No hay cómo obligar a un laboratorio a fabricarlo porque es de uso prioritario en la nación. O sea, de hecho, no es prioritario. Entonces, probablemente si el laboratorio Sabal lo deja de fabricar, va a haber otro laboratorio que va a importar dompiridona en supositorio a otro precio, obviamente, pero ahí jugamos también con lo que, con el país en que vivimos. No, eso no lo podemos evitar, ¿te fijas? Nosotros no tenemos un laboratorio nacional de fabricación de medicamentos que aborde la fabricación de medicamentos que son muy poco rentables, pero que cubren a una población en necesidad. ¿Ya? Contesto ahí tu pregunta. No me acuerdo, parece que el Víctor me lo había hecho. ¿Contesto con eso tu pregunta? Lo que dice el petitorio mínimo de farmacia es que usted lo tiene que tener si es que está disponible en el país. Si dompiridona, por ejemplo, en supositorio desaparece del país, desaparece, no hay más. Ningún laboratorio lo trae ni siquiera importado, que sería raro, ¿te fijas? Porque igual se vende. Alguien lo va a traer, quizás a otro costo, pero lo va a traer. Ahí lo podría fabricar el recetario magistral contra una receta, lo que tiene muy poca lógica, porque si usted va al médico, tiene náusea y está vomitando, y el médico le dice, vaya a la farmacia y que le preparen este supositorio de dompiridona, en la farmacia se va a enamorar un día o dos y usted va a estar vomitando en su casa todo el día. Pero ahí se podría hacer. ¿Ya? ¿Respondo ahí tu respuesta, tu pregunta? Sí, ok. Es fome decir eso, pero así es, pues. Chile no tiene, y eso es parte de una de las clases que nosotros tenemos suspendida en este curso, porque en estas condiciones no la podíamos dar. Yo traía una persona invitada de la industria que nos hiciera como un mapa de qué es la industria farmacéutica en el mundo y en Chile. Y ahí uno se da cuenta. La industria farmacéutica es, siempre se ha dicho que es la industria legal más rentable del mundo, que es la industria después de las armas, una de las industrias más rentables. Actualmente más rentable por los productos biológicos que por los productos de síntesis, como lo estamos viendo ahora. En su minuto era solo por los de síntesis, pero ahora los biológicos son tan caros que generan mucha rentabilidad. Pero, ¿y cómo abordan los distintos países sus requerimientos farmacéuticos? Chile tomó esta política y la tomó en el año 89. Ustedes saben dónde estábamos parados en el 89 todavía, cuando el único laboratorio nacional que teníamos en ese minuto, que era el Laboratorio Chile, fue vendido y inicialmente fue vendido a capitales norteamericanos, entiendo, y ahora es el Laboratorio Chile del laboratorio, la transnacional Teva, que es de capitales israelitas. Por lo tanto, Chile no tiene un laboratorio que responda al Estado de Chile. Eso. Y son las 12. ¿Hacemos un recesito de unos 10 minutos? Porque nos va quedando poquito de la clase. Pero tomémonos 10 minutos. Yo vuelvo a esta misma página. Sí, pregunta. Pregúntame nomás, por Brian. Ah, ya, estaba escribiendo, sí. En realidad yo me apuro mucho porque creo que, o bien les abro el micrófono. Mira, eso es difícil de contestarte.
porque no es que el Ministerio de Salud quisiera tener un laboratorio, eso es una política de Estado, en que el Estado de Chile quiera tener nuevamente empresas que son del Estado de Chile. Y eso independiente de la corriente política de gobierno que hayamos tenido hasta el minuto, desde el año 90 para acá, porque antes en dictadura se vendieron todas las empresas que eran del Estado, los gobiernos han tomado como política no tener nuevamente empresas que son estatales, es decir, como un laboratorio de fabricación de producto nacional, como lo tiene, por ejemplo, Argentina. Argentina tiene una industria muy fuerte, tanto de productos de laboratorios farmacéuticos que tienen capitales estatales, no son 100% estatales, pero sí tienen capitales del Estado, y industria farmacéutica fuerte. Bueno, porque ellos son muchos más millones que nosotros, entonces se entiende que tienen más laboratorios, pero Brasil también le pasa lo mismo, que en el fondo tienen una industria nacional que puede responder a requerimientos del Estado. Eso no se ve a veces muy necesario cuando vivimos en tiempos normales. Cuando uno vive en tiempos normales, como que uno no llega a apreciar, no estoy haciendo una apología respecto de que me guste que el Estado sea fuerte. Me gusta el Estado fuerte, sí, es verdad, pero uno no percibe que un Estado fuerte puede tener tanta importancia hasta que uno está en una crisis. Por ejemplo, la que estamos viviendo ahora. Y ustedes como jóvenes están llamados a darse cuenta mucho de eso, porque generaciones anteriores, en tiempos normales, entre comillas, uno no percibe que se necesite tener una industria farmacéutica nacional o que en Chile se fabriquen vacunas, por decirlo así. En Chile se dejaron de producir vacunas en la misma época en que este laboratorio se terminó. El ISP antes fabricaba vacunas para Chile. ¿No era rentable? No, no era rentable. ¿Por qué no es una cosa rentable hacer vacunas? Ningún Estado se va a hacer millonario, no es lo mismo que tener a Codel, por ejemplo. No vamos a ganar plata como país fabricando vacunas o fabricando medicamentos. Pero en una contingencia como esta, como la actual, donde todos los países se protegen, tú te das cuenta de que si tú eres un Estado que tiene que siempre comprar las cosas afuera y el resto de los países lo que te dice es te cierro todas las puertas porque yo quiero proteger a los míos, uno está en un problema. Po. Eso. Esa es mi opinión y lo que te puedo comentar al respecto. Bueno, tomemos un receso de 10 minutitos y volvemos.